Acá, bienvenidos a este 29 de agosto de 2023. Le voy a pedir a Wilder que nos presente su gente en Guatemala, introduzca a este, no curso, pero sí club de lectura, y lo realizamos en forma de curso. Por favor, Wilder, cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra sesión número 6 del libro de Introducción a la Escuela Austriaca. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2, que es el mercado, parte uno. Creo que acá es donde va a iniciar ya la parte que más nos va a agradar del libro. Así que nada, profe, gracias siempre por la clase y, y, y comencemos. Bueno, parece que tu internet no es muy estable. Tu net se ha ido, se ha subido y se ha bajado. Acá se ha escuchado parcialmente. Pero bueno, sí, efectivamente empezamos con la parte 2 del libro Introducción a la Escuela Austriaca de Economía de Gabriel Zanotti. La parte 2 es el título El Mercado, y justamente empezamos en la parte uno. Como dijo Wilder, esta es la sexta o creo la séptima sesión en la cual estamos viendo este libro. Este es un club de lectura, el Club de Lectura de Mises de la Universidad Francisco Marroquín, en la cual estamos aprovechando para leer textos básicos de la Escuela de Economía como para introducirlos a manera de curso, pero en paralelo a una lectura a la temática de la economía austriaca. No es en realidad un curso en sí, sino es un club de lectura, pero formamos el club de lectura de tal manera que sirva como curso. Y quiero agradecer a la Universidad Francisco Marroquín por darnos este espacio. Quiero agradecer a Wilder y a Franco por promovernos. Y quiero aclarar mi nombre. Yo soy el profe Tourette, soy Kurt Nueding, el profe Tourette. Y me llamo profe Tourette porque sufro el síndrome de Tourette, que es un pequeño desajuste de los neurotransmisores del cerebro que hacen que tenga exabruptos, movimientos involuntarios, tics nerviosos, como se conoce. Nada fuera del mundo, nada que me haga inútil. He mostrado que una incapacidad no es una discapacidad, o que una discapacidad no te vuelve incapaz, mejor dicho. Pero no se asusten si de vez en cuando se me escapa una lisura, ese es mi tic nervioso. Y no crean que es a propósito. Por favor, no me lo tomen a mal. Bueno, comenzamos con eso. ¿Estamos grabando? ¿He grabado? ¿Sí, Wilder? Estamos Sí, grabando. sí, sí, Entonces, todo bien. le paso la lectura a el capítulo 2, aparte del mercado, parte uno, a mi querida esposita Evelyn. Lee, por favor. Entramos ahora en el estudio concreto de la economización de recursos en el Bueno, marco social. Para ello, debemos efectuar un análisis previo de la teoría del valor. Luego, definir a la sociedad y ver cómo se desarrolla en ella el proceso de mercado. el camino es obvio. Vamos a estudiar concretamente qué es esto de la economía de los recursos, qué significa economizar recursos, y esto no como individuos, eso es interesante de la ciencia económica, que no es el estudio de un individuo, sino en un marco social. Es decir, es un análisis de interacciones individuales en sociedad. Nunca es el estudio de un individuo solo. La economía solo cae sentido cuando se le estudia como un fenómeno social. Por otro lado, la forma más apropiada, moderna y pedagógica de abordar el estudio de la economía es empezando por la teoría de valor o lo que se llama hoy en día la teoría subjetiva de valor. Sigamos leyendo, por favor. Teorías del valor y de la utilidad marginal. ¿Qué es lo que otorga valor a los bienes? Ese es el problema que se intenta resolver en esta importante parte del análisis praxeológico. Las primeras respuestas al problema del valor trataban de encontrar un elemento en el objeto o bien que determinará su valor. Es decir, partían de la premisa de que el valor es intrínseco a los bienes, algo que está en ellos a causa de algún elemento. Y entonces se trataba de descubrir
¿Cuál era ese elemento? Se trataba de encontrar el valor objetivo del bien. Ese era al inicio de la ciencia económica, o podríamos decir cuando la ciencia económica estaba recién en pañales. En la época clásica, esto ya venía de antes de los preclásicos, de los mercantilistas, fisiócratas. Se creía que algo había en el bien, algo había en la cosa en sí tenía que tener algo para que tenga valor. Se pensaba que el valor era objetivo, por eso se llamaban teorías objetivas de valor, y se pensaba que alguna característica, una propiedad de la cosa era la que tenía que darle valor a las cosas. Es decir, si uno veía un reloj, uno decía, bueno, algo de haber acá para que tenga valor. Y se iban descartando las propiedades. Al final, se quedaron con dos propiedades, la propiedad de uso, del valor de uso, y la propiedad de valor de cambio. Tiene valor porque puede ser cambiado y tiene valor porque puede ser usado. Pero como las dos se contradecían con la famosa paradoja de valor, porque lo que tenía alto valor de uso, como el agua, tenía poco valor de cambio, y lo que tenía poco valor de uso, como un diamante, tenía alto valor de cambio, descartaron la posibilidad de que sea el valor de uso, o sea, la utilidad, lo que sea la causa de valor, y más bien buscaron algún otro tipo de elemento, algún otro tipo de propiedad en las cosas. Y decían, ¿qué tienen en común? Y cuando se cambia, pues se dan cuenta que tenía que ver con el intercambio. Cuando se intercambia cierta cantidad de libros por cierta cantidad de oro, y esto por cierta cantidad de comida, que hay en común en todo, porque hay una equivalencia cuando uno cambia. Se suponía, ¿no? Creían ellos porque tenían el mismo precio y hay una equivalencia. No se dan cuenta que la fuente de intercambio es la no equivalencia. Eso es lo que hemos descubierto después. Pero los clásicos pensaban que había una equivalencia, y entonces, entre otros, Adam Smith se le ocurrió que lo que tenía en común las cosas era la cantidad de trabajo que había en las cosas. Lo que hacía la equivalencia entre 7 lapiceros y 2 plátanos era la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. Y esa misma conclusión la tomó también Marx. Marx hereda de Adam Smith esta teoría de valor-trabajo o teoría objetiva de valor. Otra teoría objetiva era la teoría de los costos, es decir, que el precio, el valor de cambio, es la suma de los costos individuales, la suma del factor capital, la suma del factor mano de obra, la suma del factor tierra o recurso natural y un margen de ganancia usual, que esto hacía el precio final. Esa era la otra teoría objetiva de valor, que era la suma de los costos del factor de producción. Pero aparte de esas dos teorías, no habían otras teorías objetivas de valor. La suma de los costos o la suma de valor socialmente necesario para trabajar y producir el bien. Y como les digo, lo que caracteriza a esos dos enfoques es que la cosa en sí, lo que se convierte en un bien económico, tiene una propiedad, una característica objetiva que le da valor, una característica que se puede medir físicamente, ¿no? Vamos a seguir con otro ejemplo. Estamos leyendo, por favor. Una de Baja. las, ajá, sí, una de Ah, las ya, respuestas ya. clásicas al problema de la determinación del valor fue la citada por David Ricardo, conocida habitualmente como la teoría del valor trabajo, la cual sostiene que los bienes valen por el trabajo que esté contenido en ellos. La dificultad radica en que no se pueden explicar realidades tan sencillas como el hecho de que un sujeto encuentre una pepita de oro en el desierto y todo el trabajo del sujeto actuante consiste en agacharse y levantarla. Sin embargo, el valor de la pepita de oro en el mercado es altísimo. Está claro cómo esa relación entre la cantidad de trabajo de una pepita de oro encontrada y ya al mercado no tiene relación con su valor de cambio. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, si un reloj lo desarmamos y lo limpiamos y lo volvemos a armar y le damos 20 veces de mantenimiento, le agregamos trabajo, sube valor. Un reloj que se desarma y se le agrega trabajo vale más que un reloj sin trabajo nuevo.
Ahí nos damos cuenta de unas contradicciones de esta teoría. Sigue con el siguiente ejemplo. Otro ejemplo es el trabajo enorme que el autor le insumiría construir un avión. Cualquier avión de fábrica que insume menos trabajo obtiene en el mercado un valor muy superior, desde luego al mío. De igual modo, es mucho más trabajo para mí pintar un cuadro que el que le tomaba a Picasso. Y nuevamente los cuadros de este último tienen en el mercado más valor que los míos. Ahí quizás la respuesta que dio Marx es que no era el trabajo individual el que le da valor al trabajo, sino el trabajo socialmente necesario. Pero resulta que el trabajo socialmente necesario para Marx era el promedio de los trabajos, por lo tanto dependía de la productividad de cada una de las personas, y la productividad depende a su vez, el valor de la productividad depende a su vez del mercado, del precio, entonces era un ciclo vicioso lo que estaba postulando Marx. Sigamos leyendo. Otro factor sobre el que se teorizó en la búsqueda de una respuesta al problema del valor fue uno muy parecido al anterior, el costo. Las cosas valen por el costo en el que se haya incurrido para fabricarlas. La teoría choca con el mismo problema que la anterior, la falta de adaptabilidad a la realidad. En efecto, yo puedo incurrir en enormes costos al pintar un cuadro. Sin embargo, su valor en el mercado sería muy bajo. Por otra parte, el sostener dicha teoría sería no tener en cuenta cómo funciona el sistema de pérdidas y ganancias en la empresa, en un sistema de economía de mercado. Se entiende por qué, ¿no? Porque simplemente, si uno dice que el precio es la suma de los costos más un margen de ganancia que corresponde al precio del factor empresarial, entonces no podría haber pérdidas, no podría haber empresas que quiebren, porque si el precio siempre es la suma de los costos de factores de producción, entonces el precio siempre estaría por encima del costo de factores de producción, por lo tanto nunca se podía producir con pérdida, y esto no corresponde a la realidad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo en el chat, Wilder? No, todo bien. Ok, continuamos leyendo, Evelyn, por favor. Lo que queremos decir con ello es que el precio, tanto por parte de la demanda como por parte de la oferta, depende del precio que oferentes y demandantes esperan obtener en el mercado, y eso siempre depende de la demanda subjetiva. No implica decir que la decisión de producir o no tal producto no va a estar influenciada por sus costos. Justamente, si un oferente supone que el precio esperado es menor que los costos, posiblemente no se arriesgará a producirlo, lo cual significa que precisamente la demanda subjetiva del bien en cuestión es el factor clave. Expliquemos esto que es importante, porque algunos acusan a los austriacos de decir que el valor subjetivo implica que los costos no juegan ningún rol, y esto no es cierto. Cuando un empresario produce se emprende un proyecto de producción, prevé, estima un precio futuro de la demanda, estima un precio futuro subjetivo de la demanda y lo compara con los costos hoy y mira si en el transcurso del tiempo al menos se cubre el costo de oportunidad del capital. Y algo más para tener una ganancia extraordinaria. Si no es así, no emprende el proyecto. Por eso, si él no espera que sea así, no emprende el proyecto. Solo emprende el proyecto si el factor de producción cuesta hoy en día descontadamente el tiempo, el factor de producción cuesta hoy en día descontado el tiempo, menos que el precio subjetivo de la demanda en el futuro. Entonces, el precio subjetivo de la demanda es el que determina la producción. Pero los costos sí juegan un rol en la medida en que fijan
cuánto es la ganancia perceptible, estimable en el futuro por el empresario. Si el empresario percibe que a estos costos no va a tener ganancia, no va a arriesgarse a producir, justamente porque la demanda subjetiva es muy baja frente a los costos. ¿Se entiende la relación entre el precio subjetivo final, cómo determina la ganancia en relación a los costos? Es algo que quizás todavía no han visto y que lo que sí pueden entender. Si yo tengo unos costos, digamos, de 1.000 unidades de monetarias, de $1.000, y mi tasa de interés anual es de 10% en dólares. Entonces, si yo pusiera en el banco $1.000, mi tasa de interés anual es del 10% y yo esperaría tener al final del año $1.100. Entonces, si el proceso de producción de ciertos factores de producción, mano de obra, tierra, recursos, insumos, que cuestan $1.000, lleva un año de tiempo, y yo estimo que dentro de un año los voy a poder vender, por ejemplo, a $1.500, entonces esos $1.500 de fin de año, si no es inflación en dólares, van a cubrir mi costo de oportunidad, van a cubrir los $1.000 del costo, más los $100 de la tasa de interés, y va a sobrar una ganancia extraordinaria. Entonces sí hago el proyecto. El precio puede bajar hasta 1.100 y cubriría justo la tasa de rentabilidad esperada, usual de la competencia. Entonces, si el precio baja de abajo de 1.100, el precio subjetivo del bien final baja de abajo de 1.100, no cubriría ni siquiera la tasa de interés regular de tal bien, si fuera la tasa de interés regular, si fuera el rendimiento regular, asumiendo que el proyecto es de igual riesgo que el banco. Entonces ya no haría el proyecto. Entonces, como se ve, el precio subjetivo del final del bien es el que determina el que se produzca o no el bien. Es el precio subjetivo el que determina la producción. ¿Pero cómo? Combinado con la previsión que hace el empresario de los costos de producción y del costo de oportunidad, de la tasa de rentabilidad de ese capital. Por supuesto, en estas previsiones, el empresario puede equivocarse y resultar una pérdida. Pero de hecho, cuando emprende, él espera lograr una ganancia. ¿Me expliqué? ¿Preguntas al respecto? Bastante claro, todo bien. Me alegro porque es muy importante, porque he ahí también la solución a la famosa contradicción de la plusvalía de Marx, porque ese 10% que he puesto de ejemplo es el costo por unidad del capital que Marx diría le roba el capitalista al trabajador, que en realidad es un costo del tiempo, ¿no? Es el costo de la rentabilidad del tiempo, del capital. Siga leyendo, por favor, Evelyn. El análisis comienza. Solo, profe, tenemos una mano levantada. Sí, por favor, ¿quién es? ¿De quién es? Muy buenas Sebastián. noches, profesor Tourette. Disculpe por Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me puede llamar Muy bien, Kurt, mi gracias nombre a es Dios. Kurt, el profe Tourette es mi apodo por mi enfermedad. Dime Kurt nomás, dime Sebastián. Sí, profesor, bueno, Kurt, disculpa, pero yo te quería preguntar esta noción muy repetitiva que a veces tienen las personas y que muchos seguidores de Marx repiten constantemente y que a veces me parece un poco confuso, si tal vez yo no me estoy Bueno, equivocando o si tal vez ellos tengan razón respecto a que tú hablas acerca de cómo el emprendedor es la persona que se encarga de realizar una empresa y tiene que considerar los costos, los precios, y mira que su precio o su ganancia es mayor que sus costos, o por lo menos cubre su capital, entonces le tira a realizar esta empresa, pero si no, no. Y luego nos referimos a cómo Marx tiene este error de confundir las ganancias que se pueden obtener como la sumatoria de los costos más un margen que, según usted, en teoría ninguna empresa debería de quebrar porque siempre tendrían un margen de ganancia, ¿verdad? Entonces mi pregunta sería, cuando se refieren específicamente a si así es como ganan los empresarios si así es como ellos calculan su ganancia cuando están realizando una empresa, ¿cómo entonces el trabajador calcula, ¿qué? Cuando presta su trabajo, su mano de obra para un empresario, o sea.
él logra tener alguna forma de calcular el precio al que se le está ofreciendo el trabajo. Sí, sí, Ujú. sí, mira, el trabajo, la mano de obra depende del proceso productivo. Es decir, la mano de obra en el proceso productivo minero, cuando produces oro, cuesta otra cosa que la mano de obra cuando produces plata, cuesta otra cosa que cuando produces carne en un camal de reses, cuando sacrificas reses. La mano de obra, el valor del producto marginal de mano de obra, depende del producto final que produces. Te pongo un ejemplo sencillo. Si de acá a mañana todo el mundo decide no fumar, voluntariamente no fumar ni un solo cigarrillo más, automáticamente el campesino que produce tabaco, su sueldo sería cero, porque nadie valorizaría su trabajo, a pesar que suda y que trabaja. Nadie valorizaría su trabajo porque el producto final que produce nadie lo valoriza. Trabajo ya nadie quiere fumar. Entonces, el valor de la mano de obra depende del producto final que produces. De acuerdo a eso, el producto final que produces imputa valor a la cadena de producción. Entre las cosas que imputa es al capital, a la maquinaria de equipo, a los recursos naturales y a la mano de obra. Entre ellos se reparten el valor. Ahora, ¿cómo se reparte el valor? Depende de la oferta y demanda de cada uno de esos factores de producción individuales. Es decir, en el caso de la mano de obra, depende de la productividad de la persona o del grupo de personas, qué tanto aportan a la producción, cuánto es su rendimiento por hora o por día, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si, si lo que rinde un trabajador, lo que rinde un trabajador es, digamos, 5 kilos de oro al día, como una cifra que no sé si era cierta, lo que rinde un trabajador produciendo es 5 kilos de oro al día, en un día de 8 horas, entonces, y el oro vale $1.500, 5 horas son $7.500. Entonces, su productividad no podría valer más de $7.500 porque eso es lo máximo que recibe por ese oro producido ese día. Entonces, su salario diario no podría ser más de $5.500 al día. Probablemente la oferta y la demanda, si que se está produciendo oro y si que se está contratando a esta persona, la oferta y la demanda debe estar colocando un salario por debajo de los 7.500 para que haya un residuo que cubra los costos del capital y los costos de los insumos, ¿no? Es así como Marx decía que la oferta y la demanda es tan terrible que mantienen al salario del obrero a un nivel de subsistencia. O sea, Marx creía que la oferta y la demanda siempre se iba a colocar de una manera que el obrero apenas iba a poder comer y reproducirse sexualmente. Más no iba a poder hacer. Y que el resto, lo que yo estoy diciendo, la ganancia del capital y la ganancia y los costos de los insumos, iban a ser, decía Marx, una parte que le roba el capitalista por ser dueño de la fábrica al obrero, que es el que produce valor. Porque para Marx todo ese valor no era producido por el capital, no era producido por los insumos, sino era producido por el obrero. Lo que ha demostrado la historia es que, al contrario, el salario del obrero ha ido subiendo a tal punto que los obreros en Estados Unidos son clase media, no solo cubren el valor de producción, no solo cubren el valor de alimentación, sino cubren su valor para tener sus 2, 3 televisores, su frigider, sus vacaciones al año, inclusive el poder comprar acciones de la empresa en la cual trabajan, ¿no? Entonces, eh, una cosa es cómo se forma el valor de cambio del producto final y cómo ese valor de cambio proyecta su valor sobre la cadena productiva y va determinando el valor de cambio de cada uno de los factores de producción. Y es en ese juego de proyecciones el empresario, entre comillas, adivina, pues una apuesta que hace, si va a haber ganancias o no. Y eso también depende del proceso competitivo o qué tan
libre o no libre sea el mercado. Si un mercado es menos libre, hay más facilidad para que el empresario se asegure las ganancias. Porque el proceso por el cual se limpia esa ganancia accionaria, pues si hay una ganancia muy fuerte, van a entrar otros empresarios a competir y a bajar los precios. Entonces, si el mercado no es libre, esa ganancia se mantiene y más tiempo puede usufructuar el empresario de esa ganancia extraordinaria, ¿no? Entonces, es todo un proceso dinámico que no queda quieto y que implica mucho, como dice Kirchner, alertness de parte del empresario, porque hay que descubrir estos desajustes. Porque el hecho de que el valor presente de los factores de producción, de la mano de obra, del capital, sea menos que el valor presente del precio final a vender, ese desajuste es un desajuste de mercado. Es un mercado que no está en equilibrio, que descubre el empresario y apuesta por justamente cubrir, ¿no? Entonces, las tres formas, digamos, es muy difícil decir cómo hacerse rico, pero las tres formas básicas en las cuales un empresario crea riqueza es una, mediando entre el mercado de factores de producción y el factor de bienes finales, lo que acabo de explicar, o mediando entre los mismos factores, entre los mismos bienes finales en dos mercados diferentes, o sea, comprando barato en un mercado y vendiendo caro en otro mercado, o, o ¿cuál sería la tercera forma? O mediando entre el tiempo, es decir, comprando un bien hoy, como los terrenos hoy, dejándolos esperar y calculando que en 8 años, por ejemplo, estos terrenos van a ser muy escasos por la presión demográfica que hay, ¿no? Hay tres formas básicas de especulación: la especulación intertemporal y la especulación intraespacial. La interespacial es comprar el mismo producto en un mercado barato hoy y vender el mismo día de hoy en otro mercado caro. Y la intertemporal es un mismo bien, comprarlo hoy, dejarlo esperando y venderlo dentro de 8 años caro, o simplemente producir hoy día barato, y eso es lo que se produce barato, esperar 3 meses, cuando se cumpla el periodo de producción, el precio de venta va a ser más que el valor de los factores de producción descontados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profesor. Ah, bueno, Kurt. No, no, Sí, porque... Tommy tiene la mano levantada, a lo mejor Dime, Tommy, nos... dime, Tommy. Ah, mandé por el chat. Le pregunté sobre las comparaciones de los dos economistas, de las dos versiones del Marx y Adam Smith, es que Bueno, más usan en más países, parece, ¿no? eh, Porque varía pues, ya 1800 por ahí, ¿no? Con mis, sí, ¿no? eh, ah, Mm, Wilda quizás puede leer lo que ha escrito Tommy en el chat. Sí, es que ahí habla, bueno, Sí, a ver si lo yo, yo, lee. A ver, ok, Wilda lo va a yo lo leer. leo. Tommy nos mencionaba que la diferencia entre Adam Smith y Marx es muy como que No, diferente, ¿no? Smith proponía que la Constitución no exige el 50% de las acciones, títulos de los que se fabrica, sea pintura, en este caso el sector industrial, pero que Marx sí requería que la Constitución exigiera el 50% de las acciones o títulos del sector industrial y más sectores en cada ministerio, al parecer. Es decir, como que los trabajadores tuvieran al menos la mitad de propiedad de la fábrica, por así decirlo. Creo que eso es lo que está proponiendo Tommy. no, eso de que parte de la fábrica sean dueños los trabajadores por ley, o sea, por constitución, dices tú, que sea más grave todavía, pero por ley, eso lo propone el social cristianismo. El social cristianismo de tufo de izquierda propone una especie de cooperativismo en el cual los trabajadores poco a poco tienen participación cooperativa, digamos, accionaria en las empresas. El capitalista en sí nunca se ha negado eso, siempre y cuando el trabajador compre libremente en la bolsa de valores las acciones al precio en el cual marca la acción. El capitalista dueño de la empresa nunca se ha negado a que el trabajador compre las acciones al precio de mercado.
Lo que se niega es que por ley se le entregue obligatoriamente, coactivamente, o sea, por debajo del precio, se le expropie parte la propiedad al dueño y se entregue al trabajador. Eso lo propone la socialdemocracia y el socialcristianismo. Los que sí son más radicales son Marx y compañía. Ellos proponen que toda la propiedad pase a nombre de los obreros, o sea, no el 50%, sino el 100%, que se colectivice la propiedad de las fábricas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Podemos seguir leyendo. Solamente esas estaban, profesor. Ok, Gracias. muy interesante su pregunta, muchas gracias, eso nos mantiene a vivos. Sigamos leyendo. Evelyn, por favor. El análisis comienza a adelantar con la consideración del factor escasez, pero al otorgarle a tal factor un carácter meramente cuantitativo, numérico, esto es, independiente de las necesidades subjetivas de las Perdón, personas. Evelyn, te saltaste un párrafo, faltó el párrafo el último. Lo que queremos decir, Lo que queremos decir con ello es que el precio, tanto por parte de la demanda como por parte de la oferta, depende del precio que oferentes y demandantes esperan obtener en el mercado. Y eso siempre depende de la demanda subjetiva. No implica decir que la decisión de producir o no tal producto no va a estar influenciada por sus costos. Justamente, si un oferente supone que el precio esperado es menor que los costos, posiblemente no se arriesgará a producirlo, lo cual significa que precisamente la demanda subjetiva del bien en cuestión es el factor clave. oh sí, perdón, eso lo hemos leído, pero ahora se entendió mejor, ¿no es cierto? Espero que ahora se haya entendido cabalmente lo que dijo Zanotti. Sigue leyendo, por favor, Evelyn. Ahí ya se leído eso. No me El equivoqué. análisis comienza a adelantar con la consideración del factor escasez, pero al otorgarle a tal factor un carácter meramente cuantitativo, numérico, esto es, independiente de las necesidades subjetivas de las personas, entonces se continuaba en el problema. Las pelotas de fútbol cuadradas o los huevos rotos en la calle en una ciudad limpia son muy escasos y no por ello son valiosos. Con el factor utilidad, en sentido objetivo, sucede el mismo problema. El aire que respiramos es útil y sin embargo no haríamos gran negocio pretendiendo vender en el mercado botellas de aire. ¿Qué quiere decir Zanotti acá? Quiere decir que el análisis correcto procedió por Meña a hacerse de manera discursiva, pero hubo dos autores, Jevons y Walras, que comenzaron a adelantar el análisis de la escasez y la utilidad con herramientas matemáticas, de manera cuantitativa, y ahí llegaron a contradicciones. Por ejemplo, la escasez la medían como cuánto más abundante es, por ejemplo, los huevos malogrados que los huevos producidos en un gallinero. Obviamente los huevos podridos son mucho menos un gallinero diariamente que los huevos restantes, pero no tiene utilidad, entonces no era cuestión de escasez sola la que hacía que haya valor, sino era cuestión de la utilidad. Y cuando medían la utilidad, no podían medirla cuantitativamente. Y si bien el aire es muy útil, no había manera de cuantificar cuán útil era y cuánto procedía a embotellarlo. Claro, sabemos que el aire embotellado debajo del mar es muy, muy valioso. Cuando uno hace diving, cuando uno hace tuba diving, cuando uno hace buceo, compra botellas de aire de oxígeno para nadar, para bucear. Pero normalmente el aire no cuesta, ¿no? Y así las cosas se
se descubrían los economistas, o por los austriacos iban descubriendo, que cuando tratamos de cuantificar la utilidad, la escasez, la productividad, llegamos a contradicciones o llegamos a no describir claramente la realidad. Por lo menos no la podemos describir tan bien como si la escribiríamos con palabras. Lo que nos damos cuenta los austriacos es que hay un nivel de análisis, el nivel praxeológico, donde el discurso verbal es mucho más potente, definiendo significados, describiendo procesos, es mucho más potente que las matemáticas. Hay un nivel en el cual las matemáticas sí son adecuadas, cuando uno resume estadísticas y resume estadísticas históricas, con una ilustración de un caso de la realidad, pero a nivel teórico es mucho más potente desarrollar los teoremas a nivel verbal discursivo. Sigamos leyendo, por favor. Pero las cosas cambian si consideramos la utilidad y la escasez en forma subjetiva. Esto es, de acuerdo a la necesidad subjetiva de cada persona y a su capacidad de compra. Podemos de esa manera deducir claramente la teoría del valor que se adapta a la realidad, es decir, la ley de la utilidad marginal. Lo que pretende afirmar Zanotti, y eso lo va a hacer en el futuro, es que no de manera cuantitativa se puede deducir una ley de utilidad marginal que se adapta a la realidad, sino considerando las definiciones subjetivas de utilidad y escasez. O sea, no la definición cuantitativa objetiva, sino la definición subjetiva de lo que es la utilidad y la definición subjetiva de lo que es la escasez. Creo que la utilidad queda claro que es subjetiva porque es el sujeto el que define cuán útil, cuanto más útil, cuanto menos útil es algo para uno mismo. Con la escasez quizás tengan problemas. Y les voy a poner un ejemplo que les va a mostrar en qué sentido hablamos de escasez subjetiva. Supongamos que tenemos un barrio en Londres que es muy sucio. Yo lo hago acá en el ejemplo en Lima, que es un barrio que anda mal administrado, un distrito, pero lo voy a hacer en Londres para que lo puedan imaginar de manera más, más concreta. Digamos que hay un barrio, un suburbio en Londres que produce, digamos, por 100 metros cuadrados, 5 toneladas de basura. Por supuesto, eso es en 100 metros cuadrados de muchísima basura. Y todo el mundo estaría infectado de basura. Nadie quisiera vivir en un barrio donde cada 100 metros cuadrados, hay 5 toneladas de basura y que no se recogen. Uno diría que objetivamente hay abundancia de basura, hay mucha basura. Pero imaginemos que en ese mismo barrio de Londres hay un inventor que inventa un proceso por el cual convierte basura en oro y que lo mantiene en secreto. Inmediatamente ese inventor demandaría toda la basura del barrio. Y lo que era abundante, depende de qué se volvería, escaso, ¿no es cierto? O sea, la misma cantidad física, la misma cantidad ingenieril que antes era abundante, frente al proceso de poder producir basura con basura oro, sería escasa. Con eso lo que quería ilustrarles es un ejemplo ficticio, pero lo que quería mostrarles es que el término escasez y abundancia son subjetivos para el economista. Sí, Sebastián, ¿tenías una pregunta? No, perdón, Kurt, quería decirte que fue una premisa absurda la que se me ocurrió porque justamente acabo de pensar, pero entonces el oro perdería todo su valor si hubiera mucha abundancia de oro, ¿no? O por lo menos bajaría. Claro, claro, por eso te he puesto, un ejemplo Era un ficticio del que te ejemplo, estaba. sí, Claro, disculpa claro, por interrumpir claro. por esto. Obviamente, en un proceso dinámico, si este inventor no mantiene en secreto su invento, se produciría tanto oro que perdería valor el oro, ¿no? Es obvio. Sí, sí, ¿no? Y se equilibraría un poquito el precio del oro con el precio de la basura, ¿no? Pero lo que quería mostrar es que el que la basura sea abundante o escasa no depende de la cantidad física, que sean 5 toneladas por día en 100 metros cuadrados, sino depende del uso que se da a la basura, ¿no? Gracias, Bueno, profe. Estamos llegando a eh, tiempo. No sé eh, si le parece que nos quedemos con sí, esta sí, nos quedamos conclusión. en este Creo que párrafo, nos quedamos en este párrafo, dale la despedida, Wilder.
Eh, bueno, yo creo de que llegamos a una conclusión bastante importante ahora y creo que abarcamos un tema igual bastante relevante que es la teoría del valor, porque de nuestra teoría de valor surgirán después conclusiones igual de relevantes. Entonces, en lo que nosotros fundamentemos el valor de las cosas, va a ser muy importante para lo que vamos a considerar explotación, que es lo que mencionaba el profe Kurt. Entonces creo que fue una bastante buena clase y gracias siempre, profe, por ir comentando y a los demás por su asistencia y su atención y sus preguntas. Gracias a Sebastián, a Tommy y a los que fueron haciendo ahí aportes. Muchas gracias y no se preocupen que vamos a ir avanzando en la comprensión del concepto de la teoría del valor subjetivo. Recién estamos empezando a entender este concepto. Lo vamos a desarrollar mucho más en las siguientes páginas. Los espero la próxima semana. Hasta la vista. A ver, no se apaga. Adiós. Un abrazo, bendiciones para el fin de semana.